semana en 3 minutos. Finalizó el 12º tramo de tierra de Borja y con él los campeonatos de tramos de tierra y del Supercar de rallies. Finalmente, en Borja salieron 61 equipos, de los que terminaron 43. Prueba dura. Vencieron José María San José y Patricia Grande con su Can-Am Maverick X3, gracias a su sprint final a partir del tramo segundo. Joan Serrat y Xavier Tort, también con otro Maverick, quedaron segundos, separados tan solo por 13 segundos, y el podio lo completaron Iñaki Ubilla con Gorka Biain, con el Peugeot 208 VTI R2, que por cierto se llevaron también la clase 1. Entre los aragoneses, nuestro ostense Pablo Fortuño, con Coral Barroso, en el BMW 325 inyección, se hacían con el 6º puesto. Y los turolenses Juan Carlos Martín y Paula Martín, con el Citroën C2, se llevarían la clase 3. Entre las escuderías se impuso la SLT Racing, también haciéndose con esto con el campeonato. Tenéis las clasificaciones en su pestaña de carreras. Y como dije, este rally definía el campeonato que gracias a su victoria el domingo se llevaba el madrileño José María San José, por delante de quien había sido líder hasta ese momento el ostense Pablo Fortuño. Completará el podio final en la gala de fin de año el turolense Juan Carlos Martín. Eso en cuanto a pilotos. Entre los copies sucedió lo mismo. En este caso, Xavier Tort finalmente se proclamó campeón, o se proclamará campeón, gracias al trabajo del domingo. Coral Barroso cedió el liderato y Paula Martín ocupará el tercer cajón. Las clases serán para Omedes en la 1, Fortuño en la 2, Juan Carlos Martín en la 3 y José María San José en la 4. Eso en cuanto a pilotos. Los copies, Chueca se lleva la 1, Barroso la 2, Paula Martín la 3 y Xavier Tort la 4. La Open es para Joan Serrat en pilotos y para Patricia Grande en copies. La nutridísima Copa Focus queda en manos de Miquel Pons como piloto y de Carles Planell en copilotos. La Supercopa de Aragón de rallies, que también ha terminado, será para Adrián Lecha y Belén Maniaga, quienes afianzaron su liderazgo con su trabajo en Borja. Miguel García Jarque tendrá el subcampeonato y Luis Bonillo, quien no corrió en Borja, quedó tercero. En los copies, la ya mencionada Belén Maniaga, dominando el asfalto, no dejó muchas oportunidades en la tierra para Ricardo Edo y para Coral Barroso, segunda y tercero respectivamente en el campeonato de copilotos de Supercar. Habría que mirar la diferencia de coeficientes entre el asfalto y la tierra para la próxima temporada y así hacer más disputada la clasificación, sin tanta diferencia entre el asfalto y la tierra. Y mientras se disipa el polvo del Rally de Borja, descansarán las carreras este finde. Os invitamos a ver la serie Fórmula 1, la que sacó Netflix, o la serie Fernando, sobre el piloto asturiano, en la pestaña Película Racing. Y si no queréis ninguna de las dos, hemos colgado la película Gran Turismo, nacida del videojuego y recién estrenada. Que no, pues tenéis en streaming, pondremos la Fórmula 1 desde Brasil, viernes, sábado y domingo. Hay carrera sprint. En Alcañiz, quedada de camiones clásicos americanos y decorados. Bueno, 3 minutos y pico. Hasta el jueves. Un abrazo.